Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vaya mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, aquí en esos carteles tenemos un resumen del mensaje que nos comparte este domingo la palabra de Dios. Esta sería como la invitación que llega a cada uno de nosotros. Y de hecho, podríamos decir, hermanos, que esa es una de las insistencias que más hemos escuchado, ¿eh? Siempre en la espiritualidad cristiana se procura invitar, exhortar a los fieles para que todos tratemos de morir en estado de gracia. Siempre se nos ha invitado a eso, ¿eh? Dado que nadie tiene asegurada la vida, ¿verdad? Dado que ni siquiera podemos asegurar si vamos a amanecer el día de mañana. Vivir de tal manera que nosotros podamos morir con dignidad, morir en estado de gracia. Es decir, estando en paz con Dios, ¿no? Estando en paz con los demás, viviendo la vida con ese apego a los valores y a los principios evangélicos. Porque si alguien vive así, pues no se siente desprevenido, ¿eh? No se siente sorprendido el día y la hora de su muerte, sino que ha vivido de tal manera que es consciente y entiende y acepta, pues cómo se va dando también el desenlace de nuestra vida. La misma situación que estamos viviendo de esta pandemia, pues nos ha hecho que tomemos conciencia, ¿verdad?
de este pues carácter inminente que tiene la muerte en nuestra vida. A lo mejor no por piedad, ¿verdad?, sino por miedo a la muerte, por todo lo que está pasando, pues tomamos conciencia, ¿verdad?, de que es necesario estar preparados para morir en estado de gracia. Un cristiano tendría que comprometerse no por el miedo a la muerte, como ahora pasa con esta pandemia, sino porque forma parte de los principios de nuestra vida. Pero vean, hermanos, que la palabra de Dios va más allá, ¿verdad? Como nos recuerda este mensaje, ¿verdad? No se trata únicamente de preparar nuestra muerte para que Dios nos llame cuando estemos en estado de gracia. No se trata solamente de morir en estado de gracia, sino de vivir en estado de gracia. De eso se trata, ¿verdad? No se trata simplemente de decir, bueno, ya cuando se acerque la muerte me voy a portar bien, voy a tratar de hacer las cosas como se debe y voy a tratar de reconciliarme con Dios. Porque uno no tiene contado los días, ¿verdad? Y tampoco sabemos cómo se va a dar ese encuentro. De tal forma que la mejor manera de preparar la muerte, pues es vivir en estado de gracia. No solamente morir en estado de gracia, sino especialmente vivir en estado de gracia. Ese es el llamado que nos hace la palabra, ¿verdad? Antes de la pandemia, pues igualmente se daba la muerte y la muerte siempre ha tenido ese carácter vertiginoso. Pero como nos ha parado en seco esta tribulación que estamos enfrentando, por eso lo pensamos un poquito más y estamos más sensibles a un desenlace como este. Por lo que esa es ahora la gracia que nosotros le pedimos al Señor. Yo creo, hermanos, que la misericordia de Dios, como nosotros decimos, es infinita, ¿verdad? Y aun cuando se trate de un momento vertiginoso, el momento de la muerte, yo creo que todos tenemos un tiempo para prepararnos, ¿verdad? Aunque sean para nosotros 5 segundos antes de morir, ¿verdad? Esos 5 segundos, como entran ya en el ámbito de la eternidad, nos alcanzan para prepararnos, para pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados y especialmente para darle gracias por lo que hemos vivido. Pero ahora hay que tomar en cuenta, hermanos, que no se trata solamente de que Dios nos dé un margen para una preparación próxima a la muerte, sino que también tenemos que tener una preparación remota hacia nuestra muerte, que es lo que nos sugiere ahora la palabra para que aprendamos a vivir en estado de gracia. No solamente morir en estado de gracia, sino especialmente vivir en estado de gracia y dignamente como cristianos. Vamos a quedarnos, por lo tanto, con esta exhortación. A nadie sabe el día ni la hora. Lo tenemos sumamente comprobado y lo hemos lamentado sobre todo con la muerte, así como se ha venido extendiendo a lo largo de todo este año. Dios pues permita que estemos preparados, ¿verdad? No se trata de meterle miedo a nadie, ¿verdad?, sino solamente de vivir agradecidos, ¿verdad?, y de vivir sin cometer ninguna ofensa, ¿verdad?, sin tener una deuda de amor con Dios y con ninguna persona. Así que eso le vamos a pedir al Señor en nuestra celebración eucarística, al recibir de esta forma su palabra, que nos conceda amar nuestra vida, vivir con mucha prudencia y siendo también muy responsables para que también vivamos en estado de gracia y esa sea nuestra mejor preparación para el momento de nuestra muerte. Nos ponemos de pie.